Mi nombre es Paula Camila Álvarez, soy tecnóloga de radiología en imágenes diagnósticas de acá de la Fundación Santa Fe y en este módulo vamos a hablar sobre las exploraciones de columna lumbar y los elementos de calidad que debemos tener en cuenta para el análisis y la toma del examen. Los objetivos de aprendizaje, aquí vamos a conocer el concepto básico de lo que es la densitometría. Vamos a identificar también la anatomía de la columna lumbar y también identificar las anomalías que se puedan presentar en la columna lumbar. Estas anomalías son muy importantes que las conozcamos porque nos van a servir mucho en el momento de la medición. Vamos a describir también la posición correcta que tiene que tener el paciente para la exploración, aplicar las técnicas estándar para el análisis de la columna lumbar y evaluar los escaneos para identificar el análisis correcto de la columna lumbar. En primera medida, es importante que conozcamos el concepto básico. La densitometría es un examen que nosotros realizamos para mirar los niveles calcios de el nivel de calcio de los huesos, la densidad mineral ósea y el riesgo que el paciente pueda tener, el riesgo de fractura que el paciente pueda tener a 10 años. Es importante saber que las dosis de radiación que nosotros utilizamos en este examen son dosis muy bajas. Por eso nos damos cuenta que en los consultorios en los que trabajamos no vamos a tener nunca un blindaje plomado para protección de nosotros, porque la radiación es muy mínima, entonces la protección que vamos a tener es la distancia que nosotros como tecnólogos vamos a tener frente al paciente. ¿En qué caso se solicita la densitometría? La densitometría la pueden solicitar cuando el paciente tiene una pérdida de masa muscular o baja densidad mineral ósea. Nosotros atendemos pacientes con muchas patologías. Una de esas patologías o enfermedades pueden ser pacientes con anorexia o bulimia y por eso solicitan mucho el examen, la densitometría. Cuando el paciente ha tenido una o más fracturas, es importante tener en cuenta que las fracturas que nosotros manejamos acá son fracturas que son fracturas patológicas o por fragilidad. Las fracturas que son provocadas por traumas, por accidentes de tránsito o por traumas contundentes, que sea inevitable que el paciente se fracture, esas fracturas no las vamos a contar dentro del examen. También vamos a mirar los antecedentes familiares de osteoporosis, el uso de corticoides por más de 3 meses. Los corticoides son unos medicamentos que son muy agresivos o muy fuertes para el cuerpo y causan bastante densidad mineral ósea, una baja densidad mineral ósea. Entonces, cuando el paciente tiene un tratamiento muy largo por mucho tiempo, el médico lo que hace es mandar a tomar este examen antes de iniciar el tratamiento para evaluar cómo está esa densidad mineral ósea y durante el tratamiento o al finalizar vuelve a enviar este examen como complemento para evaluar qué tanta pérdida de calcio tuvo. Cuando las mujeres entran a la menopausia, hay muchos cambios hormonales que se pueden presentar. Dentro de estos es la pérdida de calcio. Entonces, el médico tratante puede enviar este examen en la premenopausia para que sea un examen preventivo y no diagnóstico. Y cuando el paciente tiene una pérdida de estatura considerable. Es importante que nosotros sepamos que en la densitometría vamos a encontrar 2 tipos de exámenes. Uno, que es la densitometría ósea normal, donde vamos a tomar la columna lumbar en AP, vamos a tomar las 2 caderas, izquierda y derecha, y vamos a tomar una morfometría. Esta morfometría es para mirar la forma de las vértebras y que podamos identificar alguna fractura. También existe otro examen que podemos tomar con la densitometría y es la corporal total.
En este examen vamos a tomar un escáner que va desde la cabeza hasta los pies, vamos a tomar la columna lumbar en AP y en el caso de los niños vamos a tomar la mano no dominante. Este examen de densitometría corporal también lo envían muchos endocrinólogos para el tratamiento con los niños cuando empiezan un tratamiento hormonal. Entonces, la mano la tomamos porque en el examen, en el análisis que nosotros vayamos a hacer, vamos a mirar el carpo y eso nos ayuda para mirar la edad cronológica verdadera que tiene el paciente. Es importante saber que en algunos casos, que lo vamos a ver más adelante, se tiene que tomar el antebrazo no dominante como complemento a este examen. Aquí vamos a hablar un poco de la anatomía de la columna lumbar. Podemos ver que se encuentra en la parte baja de la espalda y es la tercera región principal de la columna vertebral. La columna lumbar está compuesta por 5 vértebras. En algunos casos, los pacientes tienen una vértebra adicional, que es llamada también la vértebra transicional, y estos cuerpos vertebrales están divididos entre unos discos intervertebrales que lo que ayudan es, lo que actúan es como una almohadita para evitar que las vértebras se rocen entre sí. Aquí hay una imagen que es muy importante para que ustedes puedan identificar cómo se ven las vértebras. Como les había comentado, hay algunos pacientes que tienen vértebras transicionales y estas vértebras pueden afectar en el momento de la medición si nosotros no tenemos claro cómo es la anatomía de cada vértebra. Entonces, para más facilidad, yo tomé unas letras que se asocian con cada cuerpo vertebral para que sea más fácil identificar. Entonces, en la imagen podemos ver que de L1 a L3 podemos identificar las vértebras con la letra U. L4 se puede distinguir con la letra X o con la letra H, como se puede ver en la imagen, y en L5 podemos encontrar que la representa la letra I, pero es una I acostada. Es importante tener en cuenta que en densitometría, cuando nosotros encontremos que el paciente tiene vértebras transicionales, la medición siempre se va a hacer de abajo hacia arriba, no como en otros exámenes, en radiografías o en resonancias magnéticas, en TAC, siempre contamos de arriba hacia abajo, en este caso siempre va a ser de abajo hacia arriba. En la columna lumbar encontramos algunas curvaturas. Estas curvaturas también son importantes identificarlas porque en el momento de la medición nosotros debemos tener claro cómo se van a medir ese tipo de vértebras. De la primera curvatura que podemos encontrar es la escoliosis, que es la más común en todas las vértebras. Esta es una desviación de izquierda a derecha que podemos ver en la columna. Otra curvatura es la cifosis. Esta generalmente siempre se presenta en la columna dorsal o en el sacro y es una curvatura exagerada que se va hacia la parte de atrás de la espalda, se encuentra en la parte superior. Y la lordosis es una curvatura también exagerada que se encuentra casi siempre en la columna lumbar o en la columna cervical y siempre va a ir hacia adentro. Dentro de otras anomalías de la columna es muy común encontrar la artritis, la espina bífida, cambios degenerativos dentro de la columna vertebral que son muy comunes en pacientes en adultos mayores. Casi siempre la población que nosotros atendemos en densitometría son adultos mayores y estas son imágenes de pacientes que tienen estas curvaturas. La primera imagen es una escoliosis, la segunda imagen es una cifosis
Y a esto me refería con que es importante que nosotros conozcamos bien la anatomía de la columna, porque el equipo, al hacer la adquisición, nos va a mostrar unos ROIs. Estos ROIs son las lineecitas azules que estamos viendo, que pasan por cada disco, y la idea es que de acuerdo a la curvatura que tenga la columna, nosotros nos guiemos para que ese ROI vaya perpendicular a la columna. Súper importante, hay escoliosis que son muy severas, que se notan mucho, y los ROIs se cruzan entre sí. Entonces, lo importante es que estos ROIs nosotros los direccionemos de tal manera que no se vayan a cruzar entre ellos, porque el equipo al final no nos va a dar una medición si estos ROIs se cruzan. Este es un ejemplo de una columna vertebral con fractura en L2. Como les comentaba al principio, hay una imagen que nosotros tomamos que se llama morfometría, y la morfometría lo que nos ayuda es a saber qué tipo de fractura puede tener ese cuerpo vertebral. Cuando nosotros trazamos el ROI en este tipo de cuerpo vertebral, el equipo automáticamente nos va a decir qué tipo de fractura es. Entonces, por eso es importante conocer la anatomía para saber si el paciente tiene alguna fractura y que no se vaya con un mal diagnóstico sin identificar algún cuerpo vertebral. Aquí vamos a describir un poco la posición correcta que debemos tener para cada paciente. Es importante que el paciente esté alineado. Nosotros en la parte de la cama vamos a ver que tiene siempre una margen. Entonces, el paciente siempre debe estar centrado en esa margen y dentro, porque lo que quede por fuera de esa margen no va a quedar dentro de la exploración. Vamos a ubicar al paciente que quede bien centradito, en posición supina verdadera, y súper importante que los hombros ni la cadera queden rotados. Muchas veces creemos que el paciente está bien alineado, pero en el momento de posicionar, de tomar la primera adquisición, nos damos cuenta que una cadera queda más arriba que la otra. Entonces, es súper importante que lo ubiquemos bien, porque una adquisición pues torcida no nos va a servir. También tenemos que tener una buena comunicación con el paciente, una comunicación efectiva. Hay pacientes que por primera vez vienen al examen que no saben de qué se trata, y es importante explicarle cómo hacer el procedimiento, cuáles son los ruidos esperados, o sea, los ruidos emitidos por el equipo. Le podemos indicar que debe permanecer muy quieto, porque una imagen movida no nos va a servir para la adquisición. Si estamos durante la adquisición y ya vamos a terminar y el paciente se mueve, nos toca volver a empezar. No hay necesidad de que el paciente aguante la respiración en ninguna de las tomas que vamos a hacer. Es importante que avisemos al paciente cuando terminemos el escáner y confirmar los datos de la encuesta. La encuesta es súper importante porque depende de lo que el paciente responda en la encuesta, esos son los valores que nosotros vamos a evaluar para mirar los riesgos de fractura que tiene el paciente. En esta encuesta pues se va a preguntar si el paciente toma, si fuma, si usa corticoides, si ha tenido alguna fractura previa que no haya sido causada por traumas contundentes. En las mujeres siempre se pregunta la edad de la última menstruación. Esta es súper importante también para definir si la paciente puede tener una osteoporosis secundaria o no. También si está en la premenopausia. Bueno, estos datos todo se evalúa y depende de lo que conteste el paciente en la encuesta, así se va a hacer la medición del examen. Esta es la posición correcta del paciente. Todos los equipos tienen unos soportes. En el caso de la columna es súper importante que nosotros siempre utilicemos este cojincito que podemos ver en la imagen. Siempre lo debemos utilizar
Primero, porque va a dar más confort al paciente, se va a sentir más cómodo durante la adquisición. Y segundo, porque esto nos va a ayudar a reducir la lordosis, que era una de las curvaturas que veíamos al principio de la columna, al principio de la exposición. Entonces, la paciente va a estar acostada en decúbito supino, va a tener siempre su soporte, las manos van a estar a los lados y la guía anatómica que nosotros vamos a tener en cuenta es, vamos a tomar el escáner desde L5 hasta T2. Es súper importante que nosotros en la anatomía tengamos en cuenta que tenemos que coger las crestas, siempre se tienen que visualizar y la adquisición va a ir de L5 hasta T12. T12 se debe ver completa porque nosotros tenemos que garantizar que se esté cogiendo ese cuerpo vertebral completo. El equipo en el momento de posicionamiento nos va a arrojar una luz láser en forma de cruz. Esta va a ser el punto de partida por el que nosotros nos vamos a guiar para el posicionamiento. Cuando hay una transicional, se toma también esa Sí, sí, señor. Por eso digo que es súper importante identificar en la anatomía si el paciente tiene una vértebra transicional, porque la medición siempre va a ser de abajo hacia arriba. Entonces, en este caso, nos quedaría, cuando tienen vértebra transicional, nos queda sobrando una vértebra aquí arriba. O sea, la medición siempre la vamos a hacer de acá a acá. Bueno, como les comentaba, vamos a tener una luz láser, que es el punto de partida. Esta es una imagen de una columna lumbar bien tomada. Como les comentaba, vamos a ver el cuerpo T12 bien completo, asegurándonos de que pues este es el T12. Vamos a ver la pelvis y una columna bien derecha, bien definida. Los equipos, bueno, es importante que tengamos en cuenta que aquí en la institución nosotros manejamos dos equipos. Manejamos los equipos de General y los equipos de Ologic. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la adquisición, tenemos que asegurarnos que el campo va a estar bien centrado. Este caso es una imagen de Ologic. Él nos va a mostrar el ROI de esta manera. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ubicar el ROI en todas las apófisis espinosas y bajarlo un poquito para poder ver las crestas ilíacas. Cuando lo centramos, vamos a tener una imagen así. Este es el ejemplo de cómo aparece el ROI en el Ologic y este es el ejemplo de cómo nos aparece el ROI en un GE, que es en bloque. O sea, ahí lo único que tenemos que hacer es moverlo de izquierda a derecha para saber que la cantidad de tejido que estamos cogiendo acá es la misma de cantidad de tejido que estamos cogiendo a este lado. Otra herramienta que nos ofrecen los equipos son una herramienta que se llama definir hueso. Muchas veces cuando nosotros tomamos la imagen de la columna, el equipo hace un autoanálisis y nos puede dejar, no pasa en todos los casos, pero nos puede dejar una parte de hueso sin evaluar. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es agregar esta parte del hueso, vamos a colorearlo y la imagen nos va a quedar así. Es súper importante hacerlo para que nosotros certifiquemos que se puede sacar una verdadera densidad mineral ósea. Nos da las dos opciones, agregar hueso o quitarlo. Y este es el ejemplo de la herramienta que nos da en el General. Él nos da dos herramientas, una para definir hueso y otra para definir tejido. Entonces, pues en este caso lo único que vamos a hacer es irnos a herramientas, ubicarnos en los puntos y pues definir lo que queramos definir en ese momento, si es tejido o si es hueso. Estos son unos artificios externos que podemos encontrar cuando nosotros mandamos a cambiar al paciente
Siempre le decimos que se deje, en el caso de las mujeres, los panties, las medias y los zapatos. Es importante que cuando nosotros estemos pesando o midiendo al paciente, verifiquemos que la paciente se haya quitado el brasier, porque si no nos damos cuenta, acostamos a la paciente, empezamos a hacer la adquisición y aunque esté bien ubicada, bien posicionada, pues nos vamos a dar cuenta que se dejó el brasier. Entonces acá podemos ver los ganchos y pues las varillas y el brochecito del brasier. En ese caso, obviamente la imagen no sirve, aunque pues podríamos decir que acá los ganchos no se están interponiendo en la imagen y no nos está afectando, pero no se debería tomar una imagen así, no pasa una imagen así. Para evaluar la calidad del escaneo, es importante, primero, el posicionamiento, verificar que la imagen no quede movida o no quede borrosa, por eso es importante lo que les comentaba al principio, tener una comunicación efectiva con el paciente, T12 pues que se visualice adecuadamente y también es muy importante que estos bordes que aparecen acá estén bien definidos, que definan bien la parte del hueso para certificar que podamos sacar una buena densidad mineral ósea. Como les comentaba, si la imagen llega a tener algún artefacto externo, toca volver a hacer el análisis. Aquí pongo un ejemplo de dos imágenes. Esta imagen está mal analizada. Algunas veces, como les comentaba, el equipo toma la imagen y saca su propio escaneo, su propia medición. Entonces, si nos damos cuenta, aquí T12 está marcada como L1 y el cuerpo, el ROI no está pasando por el disco vertebral, debería pasar por este lado. Entonces, esta es una mala medición y aquí pues podemos verificar que esta imagen sí está bien medida. Es importante tener en cuenta que nosotros, el escaneo que nosotros hacemos es solo de L1 a L4. Aquí está pues marcada T12 para identificar que se ve el cuerpo completo, pero solo es de 1 a L4 donde hacemos la medición. Cuando sea necesario, nosotros podemos ajustar el brillo. Como les comentaba, hay muchos pacientes de tercera edad que nosotros atendemos y estos pacientes tienden a tener una densidad ósea muy baja. Entonces, muchas veces, sobre todo en la morfometría, no se identifica bien el cuerpo vertebral, no se define bien. Para eso nosotros también tenemos unas herramientas de ajuste de brillo y de contraste para poder guiarnos, identificar bien el cuerpo vertebral. Cuando estemos seguros... Reiniciar la jornada de la mañana. Ese. Tengo el... Cuando estemos seguros que hemos hecho bien un buen posicionamiento, que hemos hecho una buena medición, que el análisis pasa, pues ya generamos los resultados. Cuando ya tengamos una buena imagen, nos va a aparecer esta imagen. Esta es la imagen que nos bota el equipo del escaneo. Aquí vamos a encontrar la imagen, las gráficas para mirar en qué nivel de densidad mineral ósea está el paciente. Y acá nos va a definir cada cuerpo vertebral. Como les comentaba, vamos a medir de L1 a L4. Esta parte es súper importante aprenderla porque puede que nosotros tengamos un buen posicionamiento y una buena imagen, pero también tenemos que saber hacer una buena medición. Si nosotros hacemos todo lo anterior correcto, pero esta parte no la hacemos bien, es un examen que no le va a servir al paciente. Entonces, ¿qué es importante aprender en esta parte? Nosotros vamos a mirar esta parte, esta línea, que es el T-score. ¿Sí? Entonces, lo importante es que todos los cuerpos vertebrales se puedan medir entre sí, o sea, que todos los cuerpos vertebrales no se vayan a pasar más de una décima. Esto se llama desviación estándar. Entonces, acá podemos ver que L1 nos da menos 1.3 y L2 nos da menos 1.5. En este caso, se puede hacer una medición de estos dos cuerpos vertebrales,
porque no nos estamos pasando de una décima. Si medimos de menos 1.5 a menos, de menos 1.5 a menos 0.8, nos vamos a dar cuenta que también podemos hacer una medición. Pero si medimos de L3 a L4, nos vamos a dar cuenta que estos dos cuerpos vertebrales no se pueden medir entre sí porque se están pasando más de una décima. Entonces, en ese caso, cuando un cuerpo vertebral no se pueda medir entre sí con los otros, ese cuerpo vertebral se debe excluir. En ese caso, nosotros solo vamos a tomar de L1 a L3. Cuando los pacientes han venido anteriormente a los exámenes, el equipo siempre va a sacar un cuadro que se llama tendencia. Entonces, esta tendencia es la comparación que nosotros estamos haciendo del examen de este momento comparado con los anteriores. Si se dan cuenta, este paciente vino en el 2018 y ya había venido previamente en el 2015. Entonces el equipo lo que hace es hacer una comparación para mirar en qué estado están sus huesos, si ha variado. Como les comentaba al principio, muchos médicos, muchos endocrinólogos envían estos exámenes antes de empezar tratamientos con corticoides, también los envían mucho para pacientes que van a iniciar tratamientos de quimioterapia porque son medicamentos muy fuertes que desgastan los huesos, entonces es para llevar el control. ¿Quedó claro lo de la medición? Porque vamos a ver otros ejemplos igual más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo. La idea es que todos los cuerpos vertebrales se puedan medir entre sí y coger la mayor parte de los cuerpos vertebrales, pero muchas veces no todos los cuerpos son adyacentes, o sea, en este caso, si miramos de menos 3.1 a menos 1.9, no sería un cuerpo vertebral para medir. De L2 a L3 sí lo podríamos medir, pero de L3 a L4 tampoco lo podemos medir. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es tomar los peores valores. Vamos a tomar de L1 y L4. El equipo, o sea, los dos equipos, GE y Hologic, nos dan unas herramientas para que nosotros podamos excluir esos cuerpos vertebrales. Hay una casilla que da excluir, entonces nos paramos en el cuerpo vertebral, le damos excluir a lo que no queramos dentro de la medición y él automáticamente nos va a sacar este registro. Entonces nos va a decir que medimos L1 y L4 y nos va a sacar el porcentaje del T-score. Siempre debemos tomar los peores valores. Acá tenemos otro ejemplo de una columna que aparentemente la vemos normal. Ubicamos los ROI de manera correcta. Si vamos a esta parte del T-score, vamos a ver que todos los cuerpos vertebrales se pueden medir entre sí. En ese caso, pues diríamos, vamos a escoger de L1 a L4, no hay que excluir nada, pero cuando nosotros tomamos la morfometría, nos damos cuenta que L1 tiene una fractura. En ese caso, también toca excluir ese cuerpo vertebral cuando tengan fracturas, porque ese cuerpo vertebral no es apto para la medición. Entonces, pues se excluye y solo mediríamos de L2 a L4. Otro ejemplo, aquí podemos evaluar que este cuerpo vertebral con este no se puede medir porque se pasa más de una décima, L2 con L3 tampoco se puede medir. Y L3 y L4 tampoco se puede medir, pero el equipo nos da una herramienta, como les comentaba, para escoger los peores cuerpos vertebrales. Entonces, en este caso, lo que nosotros deberíamos escoger es medir L2, que se puede medir con L4,
y acá nos da la tendencia, excluyendo L1 y L3. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que los cuerpos vertebrales que excluimos siempre van a aparecer así en paréntesis. Estos son los cuerpos vertebrales que estamos excluyendo. Siempre van a aparecer con un paréntesis. Y por último, vamos a tener un caso donde ningún cuerpo vertebral se pueda medir. Cuando los valores salen muy distintos en estos cuerpos vertebrales, es importante saber que la columna no es apta para medición. Entonces, en este caso, nosotros solo tendríamos para analizar las dos caderas y la morfometría. Pero como necesitamos sacar, comparar lo que nos dio en la cadera con otra parte anatómica, en ese caso, nosotros debemos tomar el antebrazo. El antebrazo se puede tomar por varias causas. En la próxima charla las vamos a ver mejor. Pero para entrarnos en el tema de en qué caso se toma el antebrazo, es cuando la columna no sea medible. No me refiero solo cuando los cuerpos vertebrales se puedan medir, sino hay muchos casos en los que los pacientes vienen con material quirúrgico en la columna, cuando vienen operados por escoliosis, o cuando vienen con material en L2, L3 y L4 y solo tenemos un cuerpo vertebral para medir, esa columna no va a ser apta. Entonces, en todos esos casos, tenemos que tomar el antebrazo. Es importante tener en cuenta que el antebrazo que vamos a tomar es el antebrazo no dominante. Y pues esta es la posición de ubicar al paciente. El paciente va a estar igual en decúbito supino. Este es un soporte también que viene para el antebrazo. Acá podemos observar la luz láser en forma de cruz. Vamos a ubicar esta lucecita en todo el carpo y de ahí el equipo va a empezar a hacer el escáner hacia la parte proximal. Para concluir, pues es súper importante que nosotros tengamos siempre en cuenta que el paciente lo tenemos que posicionar siempre igual, todas las veces, porque esto es muy importante para la tendencia. Si el paciente viene ahorita en el 2023, pero ha venido en el 2018 y en el 2015, nosotros como profesionales tenemos que garantizar que siempre que vaya a venir el paciente, tenemos que ubicarlo de una manera exacta e igual. Por eso es súper importante que utilicemos los soportes. Todos los equipos vienen con soportes para cada parte anatómica, entonces siempre se debe tomar en todos los casos. Algunos servicios pues son muy llenos o dan muy poco espacio para la atención entre cada paciente, pero depende de nosotros, de nuestra responsabilidad y de nuestra conciencia también hacer un buen examen. También es importante reconocer la anatomía de la columna y excluir los cuerpos vertebrales en los casos en los que no sean medibles. Y todo esto nos ayuda a garantizar la toma de un buen examen y de un análisis correcto. Muchas gracias.